¿Te sientes abrumado por la cantidad de exámenes que tienes que rendir? ¿Sientes que por más que estudias, la presión nunca baja? ¿Te ha pasado alguna vez que frente a una prueba importante a la cual sí estudiaste, quizás toda la noche, pero llegaste a la prueba, te dieron los nervios, la ansiedad y te quedaste en blanco? Bueno, no estás solo, no eres el único o la única. Según la Asociación Americana de Psicología, la APA, el 83% de los estudiantes de secundaria presentan niveles de estrés. Y no solo niveles de estrés, sino que son además altos. Y el 27% de los estudiantes dice que ese estrés lo lleva a sentir ansiedad o depresión. De hecho, la OMS dice que el estrés es una de las principales causas de malestar en la adolescencia. Pero hay buenas noticias, el estrés no tiene por qué controlarte, tú puedes ser quien lo controle. Te voy a comentar en este video algunas técnicas, algunos hábitos que puedes incorporar a tu rutina diaria, también a la rutina semanal o de planificación, de modo que ese estrés que sientes ya no sea causa de ansiedad o de algo peor. Así que si alguna vez has sentido que ese estrés te supera, quédate hasta el final del video. Probablemente aprendas alguna cosita o tomes alguno de los consejos para que puedas controlarlo de mejor manera. Empecemos por algo básico. Veamos de dónde es que viene este estrés. El estrés académico es algo natural que sientes. Viene de una respuesta, repito, natural ante todas las tareas y las obligaciones que tienes que realizar. Según la APA, de nuevo, la Asociación de Psicología Americana, el 45% de los estudiantes siente una alta presión por obtener buenos resultados académicos, siendo esto su principal fuente de estrés. Además, un estudio de Stanford indica que con 2 horas extra de tarea al día podemos generar altos niveles de estrés y además incorporar problemas de sueño. A ver, el estrés es algo natural. Es una respuesta natural de nuestro cuerpo frente a alguna situación de peligro, algo que nos atemoriza, alguna situación conflictiva. Quizás tiempo atrás nuestros antepasados tenían que correr rápidamente escapando de un tigre y por lo tanto se aceleraba su pulso, se aceleraba su corazón, ¿cierto? Su respiración, todo se agitaba de tal manera de poder responder físicamente y escapar o enfrentarse en la lucha. Sin embargo, hoy en día ya no tenemos que correr, ya no tenemos que escapar de esos tigres, pero sí nos vamos a enfrentar a una prueba frente a la cual nos han dicho que marca nuestro futuro, y en parte así es, porque va configurando el NEM con el cual vamos a postular. Yo lo entiendo, sé que es súper importante. El problema es cuando nosotros sobrepensamos en esto y no nos enfocamos en prueba a prueba, paso a paso. Es aquí donde los estudios que ya mencionaba corroboran la información y dicen que este pesar, esta carga académica que sentimos, es la que nos lleva a sentir estrés. Y una cosita, esas 2 horas extras de trabajo que dice la Universidad de Stanford no quiere decir que no vayamos a la escuela y no estudiemos, no, son 2 horas extras luego de tu jornada. Bueno, profe, ya sabemos de dónde viene nuestro estrés académico, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer para reducirlo o controlarlo? En primer lugar, y como les decía tiempo atrás, conózcanse a sí mismos. Identifiquen cuáles son las principales situaciones que les llenan de estrés. Por ejemplo, un examen, una prueba, tareas, presentaciones, identifícalo, de tal manera de que cuando vayan a enfrentarse a eso, se puedan preparar de una mejor manera. En segundo lugar, aceptemos que el estrés es algo normal. ¿Han escuchado por ahí que uno de los principales pasos y el último paso para superar un trauma es la aceptación? Aceptémoslo, el estrés va a estar con nosotros siempre. En nuestra vida de niños, de jóvenes, de adultos, siempre está. El tema es que necesitamos herramientas para poder controlarlo. Si ustedes me preguntan cuál es la solución al estrés en una frase o en una palabra, yo les diría la organización. Quizás no es la respuesta definitiva a todo el nivel de estrés, pero sí va a reducir mucho la cantidad de estrés que sentimos. No es la cantidad de tareas, sino la falta de planificación. Perdonen mi pronunciación. Un estudio del Journal of Educational Psychology encontró que los estudiantes que utilizan agenda para planificarse reducen un 23% el nivel de estrés. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a organizar toda esa carga de estudio que tenemos en tareas pequeñas, de tal manera que sean metas alcanzables. Es como cuando uno se prepara para una maratón. Tiene que correr 40 kilómetros, imagínense. Entonces vamos de a poco. Empecemos con 1, con 2, con 5, con 10, vamos de a poco.
paso a paso, y de esa manera vamos a lograrlo. Tiempo atrás en Cómo Estudiar Matemáticas les dije, utilicen la técnica de Pomodoro. Este nombre tan raro, ¿qué significa? Estudiar en bloques cortos, 25 minutos, un pequeño recreo de 5 minutos. De esta manera toda esa carga se va reduciendo y lo vamos haciendo por pequeños pasos. Así ustedes pueden evitar el agotarse y acabar toda su batería de un solo viaje. Además, y esto es algo que yo aplico en mi vida, aprendo a identificar los incendios. Así es como yo lo digo, voy apagando incendio tras incendio. ¿Qué quiero decir? Identifico cuáles son las cosas más apremiantes, qué es lo que tengo que realizar con mayor urgencia. Me dedico a eso, lo termino y voy con la siguiente y con la siguiente y con la siguiente. Resumen, para reducir el estrés, organícense, planifíquense, dividan todo en pequeños pasos y lo van a hacer. Ahora, previo a una prueba, ¿qué puedo hacer? Antes de sentarme ahí y acomodarme como una bolita, como un chanchito de tierra, ¿qué hago? Practicar estrategias de respiración disminuyen el estrés en un 35%. Hoy en día tenemos teléfonos, muchos dispositivos inteligentes. Basta con que usted coloque en YouTube, o quizás tienen que haber, les apuesto, tienen que haber aplicaciones de respiración profunda. Quizás suena un sonido y les dice mantenga o aspire por 4 segundos. Mantenga, exhale. Deben de ver, les apuesto, y si no, déjenmelo en los comentarios. Practique la respiración. Las técnicas de respiración les van a ayudar. Y esa ansiedad que se produce porque no me aprendí la fórmula, ¿cómo se hacía esto? Porque estudiaron toda la noche anterior y no repasaron, se soluciona así como lo acabo de decir, repasando periódicamente, día tras día, no estudiando grandes volúmenes de información la noche antes. Otra cosa que pueden incorporar es hacer un poco de ejercicio muy leve, previo a las pruebas, quizá un par de sentadillas. Si su colegio tiene espacio, ir a caminar un poquito, regresar antes de la prueba, tomar un vasito de agua, poquito, porque si no van a tener ganas de ir al baño. Todo eso les puede ayudar para relajarse antes de la evaluación. Y en aquel video de Cómo Estudiar Matemáticas también les dije, consíganse pruebas de años anteriores, modelos de pruebas que sean muy similares, de tal manera de que se puedan ir preparando para lo que viene. Finalmente, y este es un consejo para todos, tienen que ser equilibrados en su vida. Equilibren las horas de estudio con las horas de descanso, con su vida personal, el salir con amigos, el practicar un hobby. Si ustedes distribuyen bien el tiempo y tienen buenos hábitos incorporados, el estrés no va a ser un problema. Va a estar presente, pero va a estar controlado. El descanso es muy importante. La OMS nos indica que los estudiantes, los adolescentes, debieran de dormir entre 7 y 8 horas. Pero resulta que el 73% de ellos duermen menos de 7 horas. Dormir bien mejora la concentración en un 40%. Y además reduce los niveles de estrés. Por lo tanto, si ustedes sienten una gran carga de estrés y a eso le suman que no duermen bien, no lo van a poder afrontar de buena manera. Repito consejos que quizás han escuchado mucho. Duerman, planifiquen sus horas de sueño, duerman sus 8 horitas. Antes de acostarse, para que tengan un buen sueño, dejen de utilizar el teléfono. Lo último que hagan sea ver uno de mis videos, uno de mis reels, eso por supuesto. Pero después de eso, apaguen el teléfono, déjenlo cargando para el día siguiente y descansen. Lean un libro. Son buenas técnicas y hábitos de sueño. Si no lo estás haciendo, incorpora algún hobby, algún pasatiempo que te guste, algún deporte. Es muy necesario. Si lo haces, vas a mejorar mucho el tema del control del estrés. Antes de despedirme, reconozco que el estrés, y ya lo había dicho, es algo muy real. Lo veo en mis estudiantes día a día. Veo como muchos de ellos se descompensan, tienen crisis de ansiedad, terminan en enfermería o tienen que consumir pastillas para poder regularse. Las pastillas a veces son necesarias, pero si cambiamos todos estos hábitos y los vamos incorporando a nuestra vida, probablemente ya no tengamos que utilizarlas. O quizás una a lo lejos, en una crisis en algún momento, pero no diariamente. Tratemos por la vía saludable de cambiar estos hábitos y reducir el estrés y controlarlo. De tal manera que ya no vuelva a ver ninguno de mis estudiantes llorando después de una prueba o una evaluación. Si el video les ha parecido útil, les ha gustado, déjenme un like, déjenme un comentario, escríbanme qué otro tema les gustaría que tratara o del cual conversara. Nos vemos en el próximo video.